Noé, un emprendedor de la fe y la sustentabilidad. La visión divina. El sol se desvanecía lentamente detrás de las montañas de Teotihuacán, pintando el cielo con una mezcla espectacular de naranjas y morados que se reflejaban en las vetustas herramientas del taller de carpintería de Noé. El viejo artesano, con su cabello entrecano y sus manos curtidas por décadas de trabajo con la madera, permanecía inmóvil frente a su banco de trabajo, sus ojos fijos en un punto invisible en el horizonte. Su respiración era pausada, casi meditativa, mientras las últimas luces del día bailaban sobre las virutas de madera que cubrían el suelo de tierra. El taller, que había sido el sustento de su familia durante generaciones, olía a cedro recién cortado y a barniz fresco. Las paredes de adobe estaban cubiertas de herramientas cuidadosamente organizadas, serruchos de diferentes tamaños, cepillos de carpintero heredados de su padre, formones con mangos desgastados por el uso constante, y docenas de otras herramientas que contaban silenciosamente la historia de una vida dedicada al oficio. Sara, su esposa de toda la vida, observaba desde la entrada del taller con una mezcla de preocupación y curiosidad. Su rebozo tejido a mano le cubría los hombros, protegiéndola del fresco viento del atardecer que comenzaba a soplar desde el valle. Conocía demasiado bien esa mirada perdida en los ojos de su esposo, era la misma que había visto durante las últimas semanas, cada vez más frecuente, cada vez más intensa. «Mi amor», llamó suavemente Sara, acercándose con pasos cautelosos, «llevas horas aquí parado, sin moverte. La cena está lista, y los muchachos están preguntando por ti». Noé parpadeó lentamente, como despertando de un trance profundo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que Sara no había visto en años. «Las visiones están regresando», Sara murmuró, su voz ronca por el largo silencio. «Cada vez son más claras, más urgentes». Sara se acercó más, colocando una mano sobre el hombro de su esposo. El contacto pareció anclar a Noé en el presente, y finalmente giró para mirarla. «¿Qué has visto esta vez?», preguntó ella, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Agua», respondió Noé, tomando las manos de su esposa entre las suyas. «Tanta agua como jamás hemos visto en estas tierras. Y una estructura, Sara, una estructura tan grande que hace parecer pequeña nuestra casa. Es como un barco, pero diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el puerto de Veracruz». En ese momento, el sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. Sem, el hijo mayor de la pareja, apareció en la entrada del taller, seguido de cerca por sus hermanos Cam y Jafet. Los tres jóvenes, herederos del oficio de su padre, se detuvieron al percibir la tensión en el ambiente. «¿Está todo bien, papá?», preguntó Sem, avanzando un paso más. La luz del atardecer resaltaba el parecido con su padre, la misma postura erguida, los mismos ojos profundos y contemplativos. Noé soltó suavemente las manos de Sara y se dirigió hacia un viejo baúl en la esquina del taller. Con movimientos deliberados, sacó varios rollos de papel y los extendió sobre su banco de trabajo. Los dibujos, hechos con trazos precisos y detallados, mostraban diferentes vistas de una estructura colosal. «Hijos míos», comenzó Noé, su voz adquiriendo fuerza y convicción, «durante semanas he estado recibiendo estas visiones. Al principio pensé que eran sueños, pero ahora sé que son más que eso. Son un llamado, una misión que nos ha sido encomendada». Cam, el segundo de los hermanos, se acercó a examinar los dibujos. «¿Esto parece un barco? Pero las dimensiones son imposibles, padre. Ninguna embarcación podría ser tan grande». «No con los métodos tradicionales», respondió Noé, señalando varios detalles en los planos. «Pero he estado trabajando en nuevas técnicas de construcción. La estructura necesitará un sistema de soporte completamente innovador, y materiales que tendremos que desarrollar nosotros mismos». Jafet, el más joven y pragmático de los hermanos, estudiaba los dibujos con escepticismo. «¿Y para qué necesitaríamos construir algo así? Estamos a días de viaje del mar más cercano, y no hay ningún cuerpo de agua en kilómetros que pudiera sostener una estructura de este tamaño». Noé respiró profundamente antes de responder. Sus ojos recorrieron los rostros de su familia,
deteniéndose en cada uno por un momento, como si quisiera grabar sus expresiones en su memoria. El mundo está cambiando, comenzó, su voz cargada de una gravedad que hizo que todos guardaran silencio. La humanidad se ha alejado del camino correcto. Veo cómo la codicia consume a nuestros vecinos, cómo el desperdicio y la falta de respeto por la naturaleza están destruyendo lo que Dios nos dio para cuidar. Sara se acercó a su esposo, colocándose a su lado en un gesto de apoyo silencioso. Noé continuó, las visiones me han mostrado lo que viene, un gran diluvio que limpiará la tierra. Y nosotros hemos sido elegidos para construir el arca que preservará la vida. Un silencio pesado cayó sobre el taller. El sol había desaparecido completamente, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Sem fue el primero en romper el silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé con certeza, respondió Noé, pero sé que debemos comenzar ahora. Cada día cuenta. La gente pensará que hemos perdido la razón, murmuró Cam, pasando una mano por su cabello con preocupación. Ya lo hacen, intervino Sara, su voz firme. Los he escuchado murmurar en el mercado, han visto a tu padre trabajando en estos planos durante semanas. Pero eso nunca nos ha detenido antes, ¿verdad, mi amor? Noé sonrió por primera vez en la noche, tomando la mano de su esposa. No, nunca. Y no nos detendrá ahora. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Jafet, sorprendiendo a todos con su repentino entusiasmo. Si vamos a construir algo que nadie ha construido antes, necesitaremos planificar cada detalle. Noé asintió, desplegando más planos sobre la mesa. Primero necesitamos establecer un área de trabajo. La construcción requerirá más espacio del que tenemos aquí. Luego, debemos comenzar a reunir materiales. Necesitaremos maderas específicas, tratadas de manera especial para resistir el agua. También necesitaremos ayuda, añadió Sem, estudiando las dimensiones en los planos. No podremos hacer esto solos, ni siquiera entre los 5. La ayuda vendrá, dijo Noé con una certeza que sorprendió incluso a Sara. Aquellos que deban estar con nosotros en este proyecto encontrarán su camino hasta aquí. Mientras la familia continuaba discutiendo los detalles iniciales del proyecto, el viento nocturno se colaba por las ventanas del taller, haciendo bailar la llama de las velas que habían encendido. Fuera, los sonidos familiares de la noche en el valle creaban una sinfonía tranquila, el canto de los grillos, el ulular ocasional de una lechuza, el susurro de las hojas de los árboles mecidas por la brisa. Sara observaba a su familia con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía bien esa mirada de determinación en los ojos de su esposo, era la misma que había visto cuando decidió expandir el taller contra todo consejo, la misma que tenía cuando emprendió proyectos que otros consideraban imposibles. Pero esto era diferente. Esto era más grande que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Mañana comenzaremos con los preparativos, declaró finalmente Noé, enrollando cuidadosamente los planos. Por ahora, vamos a cenar. Necesitaremos todas nuestras fuerzas para lo que viene. Mientras la familia se dirigía hacia la casa, Noé se detuvo un momento en la puerta del taller, mirando hacia el cielo estrellado. Una suave brisa acarició su rostro, y por un momento, pudo sentir la inmensidad de la tarea que tenían por delante. Pero también sintió una paz profunda, la certeza de que estaban en el camino correcto. ¿Vienes, mi amor?, llamó Sara desde la puerta de la casa. Sí, respondió Noé, cerrando la puerta del taller. Vamos a casa. El primer día de la más grande aventura de sus vidas había terminado, pero su verdadero trabajo apenas estaba por comenzar. El viento nocturno susurraba secretos antiguos mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo una cena que marcaría el inicio de una nueva era en sus vidas. Los primeros pasos. El amanecer pintaba el cielo de Teotihuacán con suaves tonos rosados cuando Noé y su familia comenzaron los preparativos para el proyecto más ambicioso de sus vidas. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba mientras los primeros rayos del sol iluminaban el terreno que habían elegido para la construcción del arca, un amplio valle rodeado de mezquites y huizaches que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista.
Sara había preparado desde temprano una olla de café de olla, su aroma mezclándose con el del pan dulce recién horneado que había traído de la panadería del pueblo. La familia desayunaba en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre la magnitud de la tarea que tenían por delante. Don Karim pasó temprano por la tienda, comentó Sara, sirviendo más café en la taza de Noé. Preguntó por los pedidos que teníamos pendientes. ¿Qué vamos a decirle a nuestros clientes, mi amor? Noé sopló suavemente su café antes de responder, sus ojos reflejando la seriedad de la situación. Les diremos la verdad. Que estamos embarcándonos en un nuevo proyecto que requerirá toda nuestra atención. Los que puedan esperar, esperarán. Los que no, tendremos que recomendarles otros talleres. Don Karim no se va a tomar eso muy bien, intervino Cam, mordisqueando un pan de dulce. Es nuestro cliente más importante, y ya sabes cómo se pone cuando algo no sale como él quiere. Las personas importantes de este mundo, reflexionó Noé, a veces olvidan que hay cosas más importantes que el dinero y los negocios. En ese momento, el sonido de un camión acercándose interrumpió la conversación. Sem se asomó por la ventana y vio el primer cargamento de madera que llegaba al terreno. Ya están aquí los materiales que encargamos ayer, anunció, limpiándose las manos con una servilleta antes de levantarse. La familia salió al encuentro del camión, que se detuvo levantando una pequeña nube de polvo. Del vehículo bajó don Tomás, un viejo amigo de la familia que manejaba el aserradero local. Su rostro moreno, curtido por años de trabajo bajo el sol, mostraba una expresión de curiosidad. Buenos días, familia, saludó, quitándose el sombrero. Les traje lo mejor que tenía en existencia, pero sigo sin entender para qué necesitan tanta madera de una sola vez. ¿Están construyendo un palacio o qué? Noé sonrió mientras inspeccionaba los troncos. Algo más grande que eso, Tomás. Mucho más grande. Mientras los hombres comenzaban a descargar la madera, un pequeño grupo de curiosos empezó a formarse en los alrededores. Entre ellos destacaba la figura de Don Karim, el comerciante más influyente de la región, quien se acercaba con paso decidido, su camisa blanca impecable contrastando con el ambiente polvoriento del lugar. Noé, llamó con voz fuerte, ¿qué significa esto? Me dicen en el taller que están cancelando pedidos, y ahora veo que están moviendo todo este material aquí. ¿Qué está pasando? Noé se irguió lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Buenos días, Karim. Justamente iba a buscarte más tarde para explicarte la situación. ¿Qué situación? Tenemos contratos, compromisos. No puedes simplemente... Siéntate conmigo un momento, interrumpió Noé, señalando hacia unos troncos que servían como bancas improvisadas. Déjame explicarte lo que estamos haciendo. Karim dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que su indignación inicial. Se sentó junto a Noé, mientras Sara se acercaba con una jarra de agua fresca y 2 vasos. Gracias, mi amor, dijo Noé, tomando un sorbo antes de continuar. Karim, durante años has sido más que un cliente para nosotros. Has sido un amigo, un apoyo para este negocio. Por eso quiero ser completamente honesto contigo. Te escucho, respondió Karim, su expresión aún tensa pero atenta. Dios me ha dado una misión, comenzó Noé, sus ojos fijos en el horizonte. Vamos a construir un arca, una embarcación como nunca se ha visto antes. Y no es solo un proyecto de construcción, es un llamado a la renovación, a la preservación de la vida misma. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los pájaros y el continuo movimiento de materiales en el fondo. Karim miraba a Noé como si estuviera tratando de determinar si su viejo amigo había perdido el juicio. Un arca, repitió finalmente, incrédulo. Aquí, Noé, estamos a cientos de kilómetros del mar más cercano. No ha llovido significativamente en esta región desde hace años. ¿Has pensado en lo que dirá la gente? Lo que diga la gente es lo que menos me preocupa ahora, respondió Noé con calma. Lo que me preocupa es cumplir con lo que se me ha encomendado.
En ese momento, Jafet se acercó con varios rollos de planos bajo el brazo. Padre, necesitamos tu opinión sobre el sistema de drenaje que estamos diseñando. Muéstrale los planos a don Karim, sugirió Noé. Tal vez pueda aportarnos alguna idea útil. Jafet extendió los planos sobre una mesa improvisada, y Karim, a pesar de su escepticismo, no pudo evitar interesarse por los detalles técnicos del diseño. Los dibujos mostraban un sistema de ingeniería complejo y bien pensado, con soluciones innovadoras para problemas que ni siquiera se habían planteado antes. Esto es impresionante, admitió Karim, estudiando los detalles. Pero el costo de un proyecto así sería astronómico. ¿Cómo piensan financiarlo? Con fe, respondió Sara, que se había unido al grupo. Y con trabajo duro. Siempre hemos vivido de manera modesta, ahorrando lo que podíamos. Además, tenemos nuestras propias técnicas para hacer rendir los materiales. Mientras la conversación continuaba, más personas se habían acercado al terreno. Algunos vecinos observaban con curiosidad, otros con preocupación, y unos pocos con algo que parecía interés genuino. Entre la multitud, Noé distinguió a don Joaquín, el herrero del pueblo, quien se acercó con paso decidido. Oí que están empezando un proyecto grande, dijo, ajustándose el mandil de cuero que siempre llevaba. Si necesitan herramientas especiales o piezas de metal, cuenten conmigo. Y conmigo para la carpintería fina, se sumó don Roberto, un viejo aprendiz de Noé que ahora tenía su propio taller. Le debo todo lo que sé a don Noé, y me gustaría ser parte de esto, sea lo que sea. Karim observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y preocupación. «Estás moviendo algo aquí, viejo amigo», dijo finalmente, levantándose. «No sé si es locura o genialidad, pero definitivamente estás moviendo algo». «A veces la línea entre la locura y la genialidad es muy delgada», respondió Noé con una sonrisa. «Lo importante es tener clara la visión y el propósito». El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Sem y Cam organizaban los materiales según los planos, mientras Jafet trabajaba en refinar los diseños. Sara y las esposas de sus hijos habían improvisado una cocina al aire libre para alimentar a todos los que trabajaban. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba nuevamente el cielo de naranja, Noé se detuvo un momento para contemplar el progreso del día. El terreno que esa mañana estaba vacío ahora mostraba los primeros signos de organización, pilas de madera clasificada, áreas marcadas para diferentes etapas de la construcción, y lo más importante, un grupo de personas comprometidas con la visión. ¿En qué piensas?, preguntó Sara, acercándose a su esposo con una taza de café caliente. En cómo Dios obra de maneras misteriosas, respondió Noé. Esta mañana temíamos la reacción de la gente, y mira ahora, tenemos más apoyo del que esperábamos. Aunque no todos están convencidos, señaló Sara, recordando las miradas escépticas de algunos vecinos. No necesitamos que todos estén convencidos, dijo Noé, abrazando a su esposa. Solo necesitamos seguir adelante con fe y determinación. El resto vendrá por sí solo. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la familia se reunió nuevamente para la cena, esta vez acompañados por algunos de los trabajadores que se habían quedado hasta tarde. El ambiente era diferente al de la mañana, había una energía nueva, una sensación de propósito compartido. Mañana comenzamos con la estructura base, anunció Noé, dirigiéndose al grupo. Será un día crucial. Necesitaremos toda la ayuda posible. Aquí estaremos, don Noé, respondió don Joaquín, y varios asintieron en acuerdo. Mientras la noche avanzaba y los trabajadores se despedían, Noé permaneció un momento más en el terreno, observando las estrellas. El viento suave traía el aroma de la tierra y la promesa de un nuevo día. Mañana enfrentarían nuevos desafíos, pero por ahora, en este momento de quietud, podía sentir la certeza de que estaban en el camino correcto. «Es hora de descansar, mi amor», llamó Sara desde la distancia. «Mañana será un día largo». Noé asintió y comenzó a caminar hacia su casa, sus pasos firmes sobre la tierra que pronto vería elevarse la estructura más grande que el valle había conocido jamás.
El segundo día de su gran aventura llegaba a su fin, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La resistencia crece. El calor sofocante de mediodía caía sobre el valle de Teotihuacán como una pesada manta, mientras el proyecto del arca avanzaba a paso firme. Habían pasado 3 meses desde el inicio de la construcción, y la estructura comenzaba a tomar forma, elevándose sobre el paisaje como un gigante de madera que desafiaba toda lógica convencional. Sara observaba desde la sombra de un toldo improvisado cómo su esposo y sus hijos dirigían el trabajo de los cada vez más numerosos voluntarios que se habían unido al proyecto. En sus manos sostenía una lista de provisiones que se hacía más larga cada día, mientras en su mente daba vueltas la preocupación por los murmullos que había escuchado esa mañana en el mercado. ¿Me permite sentarme con usted, doña Sara? La voz de Lila, la esposa de Karim, interrumpió sus pensamientos. Sara asintió, haciéndose a un lado en la banca de madera. Te noto preocupada, Lila, comentó Sara, observando el rostro tenso de su antigua amiga. Lila suspiró profundamente antes de hablar. Las cosas en el pueblo están cambiando, Sara. La gente habla, y no siempre de buena manera. Karim está preocupado por cómo esto está afectando los negocios. ¿Los negocios? Sara dejó escapar una risa suave pero amarga. ¿Es eso lo único que le preocupa a tu esposo? ¿No el hecho de que estamos construyendo algo que podría salvar vidas? Sara, por favor, Lila bajó la voz, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharlas. Sabes que no es solo eso. El Consejo del Pueblo se reunió ayer. Están preocupados por el impacto que esta construcción está teniendo en la comunidad. Los jóvenes están abandonando sus trabajos para unirse al proyecto, las familias están donando sus ahorros. ¿Y eso es malo?, interrumpió Sara, su voz firme pero controlada. ¿Es malo que la gente quiera ser parte de algo más grande que ellos mismos? En ese momento, un grupo de trabajadores pasó cerca, cargando enormes vigas de madera tratada. Entre ellos, Sara reconoció al hijo mayor de don Felipe, el panadero, y a 2 sobrinos de don Joaquín, el herrero. Todos habían dejado sus ocupaciones habituales para unirse a la construcción del arca. Sara. La voz de Noé llamó desde la distancia. Necesitamos tu ayuda con los nuevos voluntarios. Debo irme, dijo Sara, levantándose. Pero Lila, recuerda quiénes somos. Recuerda nuestra amistad de tantos años. Lo que estamos haciendo aquí es más importante que cualquier negocio o cualquier murmuración del pueblo. Mientras Sara se alejaba, podía sentir la mirada de Lila clavada en su espalda. La tensión entre las antiguas amigas era un reflejo de la creciente división en la comunidad. En el área principal de construcción, Noé y Sem estaban explicando los planos a un grupo de nuevos voluntarios. La estructura del arca ya se elevaba varios metros sobre el suelo, sus costillas de madera proyectando sombras geométricas sobre la tierra. El sistema de ventilación que estamos implementando, explicaba Sem, señalando los diagramas, permitirá que el aire circule de manera natural por todos los niveles. Es un diseño que nunca se ha intentado antes. ¿Y cómo saben que funcionará?, preguntó uno de los nuevos voluntarios, un joven ingeniero que había viajado desde la ciudad al escuchar sobre el proyecto. Porque nos fue revelado, respondió Noé con simplicidad, su voz transmitiendo una certeza que no dejaba lugar a dudas. El sonido de vehículos acercándose interrumpió la explicación. Por el camino principal se aproximaba una caravana de camionetas, levantando nubes de polvo a su paso. Al frente venía el vehículo de Karim, y junto a él, la patrulla del comandante Ramírez. Esto no me gusta, murmuró Cam, acercándose a su padre. ¿Qué hace aquí la policía? Noé permaneció tranquilo, observando cómo los vehículos se detenían y de ellos descendían Karim, el comandante Ramírez, y varios miembros del Consejo del Pueblo. Noé, llamó Karim, avanzando con paso decidido. Tenemos que hablar. Esto no puede continuar así. Sara se colocó junto a su esposo, mientras sus hijos y los trabajadores formaban un círculo protector alrededor de ellos. El aire se había vuelto denso con la tensión. Siempre estoy dispuesto a hablar,
Karim, respondió Noé con calma. Pero me sorprende que hayas considerado necesario traer a la policía para una conversación entre amigos. El comandante Ramírez, un hombre de mediana edad con un bigote bien recortado, dio un paso al frente. Estoy aquí de manera oficial, don Noé. Hemos recibido quejas sobre esta construcción. No tienen los permisos necesarios, y hay preocupaciones sobre la seguridad. Permisos, intervino Sem, conteniendo apenas su indignación. ¿Desde cuándo se necesitan permisos para construir en terreno propio en este pueblo? Desde que lo que se construye puede poner en peligro a la comunidad, respondió uno de los miembros del consejo, don Ricardo, el dueño de la ferretería local. Esta estructura no cumple con ningún código de construcción conocido. Porque no es una construcción común, explicó Noé, manteniendo la calma. Es algo nuevo, algo que nunca se ha intentado antes. Exactamente, exclamó Karim, exasperado. Es una locura. Están arrastrando a toda la comunidad a este delirio. Familias enteras están invirtiendo sus ahorros, jóvenes abandonando sus estudios. Nadie está siendo obligado a nada, interrumpió Sara, su voz firme. Cada persona aquí está por voluntad propia, porque creen en el proyecto, porque entienden su importancia. ¿Importancia? Karim soltó una risa amarga. ¿Qué importancia puede tener construir un barco gigante en medio del desierto? No ha llovido significativamente en esta región en décadas. Las lluvias vendrán, dijo Noé con una certeza que hizo que varios de los presentes intercambiaran miradas incómodas. Y cuando lleguen, necesitaremos estar preparados. El comandante Ramírez se aclaró la garganta. Don Noé, con todo respeto, necesitamos que detenga la construcción hasta que podamos verificar que cumple con todas las regulaciones necesarias. Un murmullo de protesta se elevó entre los trabajadores. Jafet, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente con una carpeta en las manos. Aquí están todos nuestros cálculos estructurales, dijo, extendiendo los documentos. Cada viga, cada unión, cada sistema ha sido diseñado con márgenes de seguridad que exceden cualquier estándar actual. Pueden revisarlo si quieren. No se trata solo de cálculos, insistió Karim. Se trata del impacto que esto está teniendo en la comunidad. Las divisiones que está creando. Las divisiones que está creando, interrumpió Sara, dando un paso al frente. ¿O las verdades que está revelando, Karim? ¿Sobre quiénes somos realmente como comunidad? ¿Sobre qué valoramos? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el terreno, mientras una brisa suave hacía crujir la madera de la estructura parcialmente construida. Les propongo algo, dijo finalmente Noé, su voz tranquila pero firme. Denme una semana. Una semana para presentar toda la documentación que necesiten, para mostrarles cada detalle del proyecto. Pueden traer los expertos que quieran para revisar la construcción. Y después de eso, si aún consideran que debemos detenernos, lo discutiremos. El comandante Ramírez miró a los miembros del consejo, que intercambiaron miradas antes de asentir lentamente. Una semana, acordó el comandante. Pero mientras tanto, no pueden aceptar más voluntarios ni recursos de la comunidad. Eso no será necesario, intervino una voz desde el fondo del grupo. Era don Tomás, el del aserradero. Porque ya no son recursos de la comunidad. Son nuestros recursos, de los que creemos en este proyecto. Y tenemos derecho a decidir cómo usarlos. Varios de los presentes asintieron en apoyo. Karim miró a su alrededor, notando cómo la mayoría de los trabajadores se mantenían firmes junto a Noé y su familia. Una semana, repitió, antes de dar media vuelta y dirigirse a su vehículo. El comandante Ramírez y los miembros del consejo lo siguieron, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio cargado de determinación. Cuando los vehículos se alejaron, Sara tomó la mano de su esposo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Noé sonrió suavemente, mirando la estructura que se elevaba hacia el cielo.
Lo mismo que hemos estado haciendo desde el principio, seguir construyendo, seguir creyendo, seguir adelante. Pero padre, intervino Cam, ¿y si realmente intentan detenernos después de la semana? Para entonces, respondió Noé, será demasiado tarde. No para detenernos, sino para ellos. Porque lo que está por venir no esperará a que estén convencidos. Los trabajadores comenzaron a regresar a sus tareas, mientras el sol continuaba su descenso hacia el horizonte. La estructura del arca proyectaba una sombra cada vez más larga sobre el terreno, como un recordatorio silencioso de la magnitud de su tarea y la importancia de su misión. Sara observó cómo su familia y los voluntarios retomaban sus labores con renovada determinación. La resistencia que enfrentaban no era solo contra su proyecto, sino contra la idea misma del cambio, contra la posibilidad de que el mundo que conocían estaba a punto de transformarse fundamentalmente. La verdadera prueba apenas comienza, murmuró para sí misma, mientras el viento del atardecer traía consigo el aroma distante de una tormenta que aún no podían ver, pero que sabían, con certeza, que estaba en camino. Innovación y propósito. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el valle cuando Jafet ya estaba en el improvisado taller de diseño que habían instalado junto al arca. Las paredes de lona del taller estaban cubiertas de planos y diagramas, y una suave brisa matutina hacía revolotear los papeles sueltos sobre la mesa de trabajo. El más joven de los hijos de Noé había pasado la noche entera refinando los diseños del sistema de ventilación, buscando una solución que pudiera satisfacer tanto las necesidades prácticas como las preocupaciones de seguridad del Consejo del Pueblo. ¿Otra vez te quedaste toda la noche trabajando? La voz de Ana, su cuñada y esposa de Sem, lo sobresaltó. Ella entraba al taller con una charola que contenía café caliente y pan dulce recién horneado. Tenemos que demostrarles que cada detalle está pensado, respondió Jafet, frotándose los ojos cansados. No podemos dejar nada al azar. Ana colocó la charola sobre un espacio libre de la mesa y se acercó a examinar los planos. Estos diseños son increíbles, comentó, señalando los detalles del sistema de circulación de aire. ¿Cómo se te ocurrió esto? Es como si alguien me los mostrara en sueños, admitió Jafet, tomando un sorbo de café. Cada noche, mientras duermo, veo nuevas soluciones, nuevas formas de hacer que todo funcione en armonía. El sonido de voces y actividad comenzaba a llenar el aire mientras los trabajadores llegaban para iniciar otra jornada. Desde su posición, Jafet podía ver la imponente estructura del arca, que ahora se elevaba varios pisos sobre el suelo. Los primeros rayos del sol hacían brillar la madera tratada, dándole un aspecto casi sobrenatural. Noé apareció en la entrada del taller, su figura recortada contra la luz del amanecer. Buenos días, hijo. ¿Cómo va el nuevo sistema? Jafet extendió los planos más recientes sobre la mesa. Creo que lo tenemos, padre. Mira, si colocamos estas ventilaciones aquí y aquí, señaló varios puntos en el diseño, podemos crear un flujo natural de aire que mantendrá frescos todos los niveles, sin necesidad de sistemas mecánicos complejos. Es brillante, comentó Noé, estudiando los diagramas. ¿Y los expertos del consejo? ¿Crees que lo entenderán? Lo entenderán porque no les quedará otra opción, intervino Sem, que acababa de entrar al taller. Los cálculos son impecables, y el diseño es más seguro que cualquier cosa que se haya construido antes. El día avanzaba mientras el equipo trabajaba en implementar los nuevos diseños. Los voluntarios, ahora organizados en grupos especializados, se movían con una eficiencia que parecía casi coreografiada. Don Joaquín, el herrero, había adaptado sus técnicas tradicionales para crear uniones metálicas únicas que permitían que la estructura fuera tanto robusta como flexible. Don Noé, llamó uno de los trabajadores desde la base del arca. Encontramos algo interesante con el tratamiento de la madera. Noé y sus hijos se acercaron a donde un grupo de carpinteros había estado experimentando con diferentes métodos para proteger la madera contra el agua. El descubrimiento era fascinante, una combinación de resinas naturales y técnicas de curado que hacían que la madera fuera prácticamente impermeable. Es como si la naturaleza misma nos estuviera mostrando el camino, comentó Sara, que se había unido al grupo.
Cada día descubrimos nuevas formas de trabajar con ella en lugar de contra ella. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por el sitio de construcción, atrayendo la atención incluso de algunos escépticos. Entre los observadores se encontraba don Ricardo, el ferretero que formaba parte del consejo del pueblo. Tengo que admitir, dijo, acercándose a Noé, que nunca había visto nada igual. ¿Cómo desarrollaron esta técnica? No la desarrollamos nosotros, respondió Noé con humildad. Solo estamos redescubriendo conocimientos que siempre han estado ahí, esperando a que estuviéramos listos para verlos. Mientras la tarde avanzaba, más personas del pueblo se acercaban a observar el progreso. La noticia de las innovaciones técnicas había comenzado a cambiar la percepción de algunos sobre el proyecto. Ya no era solo la locura de Noé, ahora era un laboratorio de innovación que estaba generando conocimientos que podrían beneficiar a toda la comunidad. Padre, llamó Cam desde uno de los niveles superiores del arca. Creo que hemos resuelto el problema del almacenamiento. Noé subió por los andamios hasta donde su hijo había estado trabajando en el diseño de los compartimentos de almacenamiento. El sistema que habían desarrollado era una obra maestra de eficiencia espacial, compartimentos modulares que podían adaptarse según las necesidades, con sistemas de ventilación integrados y acceso optimizado. Esto es más que un almacén, comentó Noé, admirando el trabajo. Es un ecosistema completo. Y mira esto, añadió Cam, mostrando unos diagramas adicionales. Cada sección está diseñada para mantener condiciones específicas de temperatura y humedad. Podríamos preservar prácticamente cualquier cosa aquí durante meses. El sol comenzaba a ponerse cuando Sara reunió a todos para la comida. La cocina improvisada se había convertido en un punto de encuentro donde se compartían no solo alimentos, sino también ideas y esperanzas. Las mesas largas estaban llenas de trabajadores, voluntarios y curiosos, todos compartiendo los platillos que las mujeres del pueblo habían preparado. Es increíble cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, comentó Ana, sirviendo más agua de Jamaica en los vasos. Hace unos meses, la gente nos miraba como si estuviéramos locos. Ahora vienen a aprender de nosotros. Es porque están viendo más allá de sus miedos, respondió Sara. Están comenzando a entender que esto es más grande que todos nosotros. Después de la comida, Noé reunió a su familia y a los principales colaboradores en el taller de diseño. Era momento de revisar el progreso y planificar los siguientes pasos. Tenemos 3 días más antes de la inspección del consejo, comenzó Noé. ¿Cómo vamos con la documentación? Jafet extendió una serie de carpetas sobre la mesa. Cada innovación está completamente documentada, planos, cálculos, pruebas de materiales. Incluso hemos preparado manuales de construcción para que otros puedan aprender de nuestras técnicas. ¿Y los sistemas de seguridad?, preguntó Sem. Superan todos los estándares conocidos, respondió Cam. De hecho, varios de nuestros métodos podrían establecer nuevos estándares de seguridad en la construcción. Mientras la reunión continuaba, el cielo nocturno se llenaba de estrellas. La estructura del arca proyectaba una sombra imponente bajo la luz de la luna, como un recordatorio silencioso de la magnitud de su tarea. No es solo un barco lo que estamos construyendo, dijo Noé, mirando por la ventana del taller hacia la estructura. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando nos atrevemos a soñar más allá de lo convencional. Y cada persona que viene a ayudar trae algo único, añadió Sara. Don Joaquín con su herrería, las mujeres con sus conocimientos de conservación de alimentos, los jóvenes con sus ideas frescas. Es como si estuviéramos construyendo más que un arca, reflexionó Jafet. Estamos construyendo una nueva forma de ver el mundo. La noche avanzaba, pero la actividad en el sitio de construcción no cesaba completamente. Bajo las luces temporales que habían instalado, pequeños grupos continuaban trabajando en diferentes aspectos del proyecto. El sonido rítmico de los martillos y sierras se mezclaba con el canto de los grillos, creando una extraña sinfonía de progreso y naturaleza. Deberías descansar un poco, sugirió Sara a su esposo, notando las ojeras bajo sus ojos. Mañana será otro día largo. Noé asintió,
pero antes de retirarse, dio una última vuelta por el sitio de construcción. En cada rincón del proyecto podía ver señales de innovación y dedicación, las nuevas técnicas de tratamiento de madera, los sistemas de ventilación revolucionarios, las soluciones creativas para problemas que nadie había enfrentado antes. «Es asombroso, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. Era don Tomás, el del aserradero, que también había estado haciendo su ronda nocturna. «Cuando empezamos, pensé que estábamos locos. Ahora veo que estábamos locos por no haber intentado algo así antes». Noé sonrió. A veces se necesita un poco de locura para cambiar el mundo. Mientras caminaba hacia su casa bajo el cielo estrellado, Noé reflexionaba sobre cómo cada desafío que habían enfrentado los había llevado a descubrir nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas. La resistencia inicial se había convertido en el catalizador de la innovación, y las dudas de la comunidad los habían empujado a ser más creativos y meticulosos en su trabajo. El viento nocturno traía consigo el aroma de la madera recién tratada y el eco distante de los últimos trabajadores regresando a sus hogares. Mañana sería otro día de descubrimientos y desafíos, pero por ahora, en la quietud de la noche, Noé podía sentir la satisfacción de saber que estaban construyendo algo que cambiaría no solo su comunidad, sino la forma en que las personas pensaban sobre lo posible y lo imposible. El llamado de los animales. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte cuando Sara notó algo extraordinario. Al principio pensó que sus ojos la engañaban, pues la edad ya comenzaba a pasarle factura, pero conforme la luz del sol se hacía más intensa, no quedó duda alguna, una pareja de palomas había aterrizado graciosamente sobre uno de los barandales del arca. No eran palomas comunes, sus plumas brillaban con un resplandor casi sobrenatural, y sus ojos parecían contener una sabiduría ancestral. «Noé», llamó Sara con voz temblorosa. «Noé, ven pronto». Su esposo, que ya llevaba varias horas trabajando en los últimos detalles de la cubierta superior, se acercó limpiándose el sudor de la frente. Al ver las palomas, una sonrisa serena se dibujó en su rostro curtido por el sol. «Ha comenzado», murmuró, extendiendo suavemente su mano hacia las aves, que, para asombro de Sara, se acercaron sin mostrar temor alguno. Ana, la esposa de Sem, fue la siguiente en unirse a ellos. Siendo la más joven de las mujeres en la familia, siempre había mostrado una sensibilidad especial hacia los animales. «Es como si supieran exactamente a dónde venir», comentó maravillada, mientras observaba cómo las palomas se dirigían por sí solas hacia uno de los compartimentos que habían preparado. Lo que ninguno imaginaba era que aquello era solo el principio. A lo largo de esa primera mañana, fueron llegando más aves, águilas majestuosas que descendían en espiral desde las alturas, coloridos pavorreales que arrastraban sus magníficas colas por las rampas recién terminadas, pequeños colibríes que zumbaban alrededor de las flores que Raquel, la esposa de Cam, había plantado en pequeños jardines verticales. «Miren», gritó Jafet desde la cubierta inferior. Por el valle. Una procesión de animales terrestres se aproximaba, creando una imagen que parecía sacada de un sueño divino. Parejas de gacelas saltaban con gracia natural, seguidas por majestuosos leones que, contrario a su naturaleza depredadora, caminaban pacíficamente junto a grupos de cebras y antílopes. Elefantes, jirafas, y toda clase de criaturas avanzaban en perfecta armonía hacia el arca. Noé reunió a toda la familia. «Esto es lo que el Señor me mostró en mis visiones», explicó con voz solemne. «Cada criatura tiene su lugar en el arca, y es nuestra responsabilidad recibirlas y protegerlas». Los siguientes días se convirtieron en un frenesí de actividad organizada. Sara y sus nueras habían preparado durante meses los diferentes niveles del arca para este momento, pero la realidad superaba cualquier planificación previa. Cada especie traía consigo desafíos únicos que requerían soluciones creativas e inmediatas. Raquel demostró ser especialmente hábil en la organización de los espacios para los animales más pequeños. Había diseñado un sistema ingenioso de estanterías y jaulas que maximizaba el espacio disponible mientras aseguraba la comodidad de cada criatura. «Es fascinante», comentaba mientras acomodaba a un par de conejos en su nuevo hogar. «Cada animal parece entender perfectamente dónde debe estar.
Ana, por su parte, se encargaba de coordinar la alimentación. Junto con Sem, había desarrollado un elaborado sistema de almacenamiento y distribución de forraje y agua. Es como si el Señor hubiera programado en ellos exactamente cuánto necesitan comer, observó un día, notando cómo los animales se alimentaban con moderación, sin desperdiciar nada. Los depredadores representaban un desafío particular, pero incluso ellos parecían estar bajo una influencia divina que moderaba sus instintos naturales. Leones, osos y lobos se comportaban con una docilidad que contradecía su naturaleza salvaje, aunque sus ojos mantenían el brillo de su majestuosidad. Una tarde, mientras supervisaba la llegada de una pareja de rinocerontes, Cam notó algo extraordinario. Padre, llamó a Noé, quien supervisaba la construcción de los últimos compartimentos. ¿Has notado cómo los animales más grandes ayudan a los más pequeños? En efecto, los elefantes usaban sus trompas para ayudar a las criaturas más pequeñas a subir por las rampas, mientras que las jirafas parecían actuar como vigías, sus largos cuellos erguidos alertando de cualquier peligro potencial a los grupos que seguían llegando. La llegada de los animales acuáticos presentó sus propios desafíos únicos. Grandes estanques habían sido construidos en los niveles inferiores del arca, y ahora se llenaban con parejas de cada especie que necesitaba agua para sobrevivir. Delfines, focas y una variedad de peces nadaban en perfecta armonía en estos espacios cuidadosamente diseñados. Sara pasaba largas horas observando este milagro viviente, a menudo acompañada por sus nueras. Cada criatura que llega, reflexionaba una noche, mientras veían a una familia de pandas acomodarse en su nuevo hogar, es un recordatorio de la infinita sabiduría del Creador. Ningún detalle ha sido dejado al azar. Los insectos fueron los últimos en llegar, creando patrones fascinantes en el aire mientras encontraban sus lugares designados en pequeños pero elaborados habitáculos que Jafet había diseñado específicamente para ellos. Mariposas de todos los colores imaginables danzaban en el aire, mientras que ordenadas líneas de hormigas marchaban hacia sus nuevos hogares. A medida que el arca se llenaba, la familia de Noé estableció rutinas y sistemas para cuidar de todos sus huéspedes. Desarrollaron métodos para limpiar los espacios de los animales, para asegurar que cada criatura recibiera el cuidado específico que necesitaba, y para mantener el delicado equilibrio que permitía que predadores y presas convivieran en paz. Las noches en el arca se convirtieron en un concierto singular de sonidos, el suave ronroneo de los felinos, el murmullo de las aves, los profundos suspiros de los grandes mamíferos, todo mezclándose en una sinfonía que parecía alabar al Creador. Es como si cada sonido, cada movimiento, cada respiración fuera una oración, comentó Ana una noche, mientras realizaba la última ronda de supervisión antes de dormir. Noé, que había estado documentando meticulosamente cada llegada y cada adaptación necesaria, compartía frecuentemente sus observaciones con su familia. Esto no es solo un refugio, les decía. Es un arca de aprendizaje, un testimonio viviente de cómo todas las criaturas de Dios pueden convivir en armonía cuando siguen el plan divino. Los niños de la familia, los hijos de Sem, Cam y Jafet, crecían rodeados de este milagro diario. Aprendían sobre cada especie, ayudaban en las tareas de cuidado y desarrollaban una comprensión profunda de la interconexión de toda la creación. Conforme pasaban los días, la llegada de animales comenzó a disminuir, señalando que la gran migración estaba llegando a su fin. La familia podía sentir que se acercaba el momento que Dios había anunciado. El cielo comenzaba a mostrar señales de cambio, y el aire se volvía cada vez más denso con una humedad desconocida. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos rojizos, Sara encontró a Noé en la cubierta superior del arca, contemplando el horizonte. ¿Están todos aquí?, preguntó suavemente. Noé asintió con solemnidad. Cada pareja que el Señor destinó para este momento ha llegado. Ahora solo nos queda esperar y confiar. El arca, que al principio había parecido enormemente vacía, ahora rebosaba de vida. Cada nivel, cada compartimento, cada rincón albergaba un fragmento precioso de la creación de Dios. El sueño que había comenzado con una visión divina se había materializado en una realidad que superaba toda imaginación. Cuando todo esto termine, dijo Noé a su familia reunida esa noche,
tendremos la responsabilidad de recordar y enseñar. Cada animal que ha llegado hasta nosotros nos ha enseñado una lección sobre la confianza, la obediencia y la armonía con la creación. Estas son lecciones que deberemos transmitir a las generaciones futuras. Mientras la familia se retiraba a descansar esa noche, los sonidos de los animales creaban una suave nana, un recordatorio constante del milagro del que eran parte. El arca se había convertido en mucho más que un refugio, era un testimonio viviente de la providencia divina, un arca de esperanza flotando en un mundo al borde del cambio. La tormenta se acerca. El cambio comenzó de manera sutil, casi imperceptible para aquellos que no prestaban atención a los signos. El aire, que durante generaciones había sido seco y polvoriento, comenzó a adquirir una pesadez desconocida. Las hojas de los escasos árboles que salpicaban el paisaje temblaban sin viento, como si presintieran lo que estaba por venir. Noé, desde la cubierta superior del arca, observaba estos cambios con una mezcla de temor reverencial y tristeza profunda. Sus manos callosas se aferraban a la barandilla mientras sus ojos escudriñaban el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse con una densidad nunca antes vista en aquellas tierras. Los signos están aquí, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el inquieto movimiento de los animales en los niveles inferiores del arca. Sara se le unió en silencio, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Después de décadas juntos, podía leer la preocupación en cada línea del rostro de su esposo. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó suavemente. No mucho, respondió Noé, señalando hacia el oeste. Mira cómo se forman las nubes. No son como nada que hayamos visto antes. En el pueblo cercano, la gente comenzaba a notar los cambios también. El mercado, normalmente bullicioso y lleno de vida, se había vuelto un lugar de murmullos preocupados y miradas inquietas hacia el cielo. Los comerciantes guardaban sus mercancías más temprano de lo habitual, mientras los ancianos del pueblo compartían historias sobre señales y presagios que habían ignorado. Karim, el mercader que durante tanto tiempo se había burlado de Noé y su proyecto, se encontraba cada vez más intranquilo. Los cambios en el clima estaban afectando sus negocios, y las historias que llegaban de tierras lejanas hablaban de fenómenos inexplicables, fuentes que brotaban de la tierra sin razón aparente, animales que huían en masa de sus territorios habituales, y un peso en el aire que hacía difícil respirar. Una tarde, mientras supervisaba el cierre de su puesto en el mercado, Karim no pudo contener más su preocupación. Con pasos pesados, se dirigió hacia el arca, esa construcción masiva que durante tanto tiempo había sido objeto de sus burlas. La estructura se alzaba contra el cielo amenazante como un testimonio silencioso de la previsión divina. Noé, llamó, su voz traicionando una mezcla de orgullo herido y miedo creciente. Noé, necesito hablar contigo. Sem, quien estaba asegurando las últimas provisiones cerca de la entrada, fue quien lo recibió primero. Mi padre está en la cubierta superior, dijo con tono neutral, años de burlas y desprecios aún frescos en su memoria. Karim subió por la rampa, maravillándose a su pesar por la ingeniería y artesanía que antes había ridiculizado. Cada nivel del arca revelaba una planificación meticulosa, un propósito que ahora, bajo la luz mortecina de aquel extraño atardecer, parecía terriblemente claro. Encontró a Noé donde Sem le había indicado, todavía observando el horizonte. El anciano carpintero no se volvió cuando Karim se acercó, aunque sabía bien quién era por el sonido de sus pasos. Las nubes, comenzó Karim, su voz más débil de lo que pretendía. Nunca había visto nada igual. No, respondió Noé simplemente. Nadie las ha visto. No hasta ahora. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de truenos distantes, un ruido extraño y amenazador que hizo que ambos hombres se estremecieran. ¿Todavía hay tiempo?, preguntó finalmente Karim, las palabras saliendo de su boca como una súplica. Noé se volvió entonces, sus ojos llenos de una compasión que hizo que Karim se sintiera aún más pequeño. Siempre hay tiempo para el cambio, viejo amigo, respondió. Pero debemos actuar ahora. En los días siguientes, los cambios en el clima se aceleraron dramáticamente. El aire se volvió tan denso que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente.
Las nubes, antes confinadas al horizonte, comenzaron a extenderse como un manto oscuro sobre toda la región. Los animales en el arca se volvieron más inquietos, sus llamados y movimientos creando una cacofonía que reflejaba la tensión creciente en el ambiente. La familia de Noé trabajaba incansablemente para completar los últimos preparativos. Cam y Jafet reforzaban las compuertas y revisaban cada sello, mientras Sem coordinaba la organización final de las provisiones. Las mujeres, lideradas por Sara, mantenían un ojo vigilante sobre los animales, notando cómo incluso las criaturas más dóciles mostraban signos de ansiedad ante la inminente catástrofe. En el pueblo, la negación inicial comenzó a dar paso al pánico. Grupos de personas se acercaban al arca, algunos con súplicas, otros con amenazas. Noé los recibía a todos con la misma respuesta: prepárense, el cambio está llegando. Ana, la esposa de Sem, pasaba largas horas en oración, su corazón dividido entre la gratitud por la protección divina y el dolor por aquellos que se negaban a escuchar. Una noche, mientras realizaba su última ronda entre los animales, encontró a su suegra Sara en uno de los niveles inferiores. ¿Cómo puedes mantener la calma?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. Sabiendo lo que está por venir. Sara continuó con su tarea de revisar las provisiones mientras respondía: la calma no viene de ignorar el miedo, querida. Viene de confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos entenderlo completamente. Los truenos se volvieron más frecuentes y cercanos, y relámpagos comenzaron a iluminar el cielo con una frecuencia alarmante. El aire se volvió tan pesado con humedad que las gotas de agua comenzaron a formarse en la superficie sin necesidad de lluvia. Una mañana, Raquel, la esposa de Cam, notó algo extraordinario mientras alimentaba a las aves. Miren, llamó a los demás, señalando hacia el suelo. Pequeños brotes de agua comenzaban a surgir de la tierra, como si un gigantesco depósito subterráneo hubiera comenzado a desbordarse. Noé reunió a su familia esa noche para una última asamblea antes de que lo inevitable comenzara. En la luz parpadeante de las lámparas de aceite, sus rostros mostraban una mezcla de determinación y solemnidad. El momento ha llegado, comenzó, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. Todo lo que el Señor nos ha mostrado está a punto de cumplirse. Cada uno de ustedes ha sido fundamental en la preparación de este refugio, y ahora debemos confiar en que su diseño nos mantendrá a salvo durante lo que está por venir. Mientras hablaba, un ruido ensordecedor sacudió el arca, el primer trueno verdaderamente cercano, tan potente que hizo temblar la estructura entera. Los animales respondieron con una cacofonía de sonidos, su inquietud alcanzando nuevos niveles. Padre, intervino Jafet, el más joven de los hermanos, ¿qué hay de los que están afuera? De verdad no podemos. Noé levantó una mano, deteniendo la pregunta que todos tenían en mente pero temían pronunciar. Cada persona ha tenido la oportunidad de escuchar, de ver, de entender. No podemos forzar la fe en sus corazones. En ese momento, un golpeteo familiar comenzó a sonar sobre sus cabezas, las primeras gotas de lluvia, cayendo sobre la cubierta del arca. El sonido, tan común en otras partes del mundo pero tan extraño en aquella región árida, pareció despertar algo primordial en todos los presentes. Ha comenzado, susurró Sara, y todos supieron que tenía razón. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad final. Mientras la lluvia aumentaba su intensidad, la familia completó las últimas verificaciones de seguridad, aseguró todas las provisiones y confirmó que cada animal estuviera en su lugar designado. Desde las ventanas del arca, podían ver cómo el pánico se extendía por el pueblo. La lluvia, al principio una novedad que algunos celebraban, rápidamente se convirtió en un diluvio que comenzó a inundar las calles y plazas. Las personas corrían en todas direcciones, algunas cargando posesiones, otras simplemente buscando terreno más alto. Karim apareció una última vez en la entrada del arca, empapado y con los ojos llenos de un terror que ya no intentaba ocultar. Noé gritó sobre el rugido de la tormenta. Por favor. Noé se acercó a la entrada, el dolor evidente en su rostro. Lo siento, viejo amigo. El tiempo de la preparación ha terminado. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Las compuertas comenzaron a cerrarse, movidas por el ingenioso sistema que Noé y sus hijos habían diseñado. El último vistazo que tuvieron del mundo exterior fue el de una cortina de agua que caía con una intensidad sobrenatural, transformando la tierra que conocían en algo irreconocible. Dentro del arca, la familia se reunió en oración, sus voces mezclándose con el sonido de la lluvia y los movimientos de los animales. Sabían que estaban a punto de ser testigos de la transformación más dramática que el mundo había experimentado desde su creación. Y ahora, dijo Noé, su voz cargada de emoción pero firme en su propósito, confiamos en el Señor y en su promesa. Lo que viene será difícil, pero estamos preparados. No solo sobreviviremos, preservaremos la vida para un nuevo comienzo. La lluvia continuó cayendo, cada gota un recordatorio del poder divino y de la responsabilidad que habían aceptado. El arca, esa estructura que había sido objeto de burlas durante tanto tiempo, se convertiría en el único refugio en un mundo que estaba a punto de ser purificado por las aguas del diluvio. El diluvio. Las primeras gotas de lluvia golpearon la cubierta del arca con una intensidad que presagiaba lo que estaba por venir. No era una lluvia común, cada gota caía con el peso de una sentencia divina, marcando el inicio de la transformación más profunda que el mundo había conocido desde su creación. Dentro del arca, la familia de Noé se mantenía en un silencio solemne, interrumpido solo por el creciente rugido de la tormenta y los sonidos inquietos de los animales. Sara, con sus manos entrelazadas en oración, observaba a través de una de las pequeñas ventanas cómo el mundo que habían conocido comenzaba a desvanecerse bajo un manto de agua. Es como si el cielo mismo se estuviera desgarrando, susurró Ana, abrazando a su pequeño hijo mientras se acurrucaban en uno de los niveles superiores del arca. La intensidad de la lluvia aumentaba con cada minuto que pasaba. Lo que había comenzado como un aguacero fuerte se convirtió rápidamente en un diluvio de proporciones bíblicas. El agua no solo caía del cielo, como Noé había profetizado, las fuentes del gran abismo se abrieron, y chorros de agua surgían de la tierra con una fuerza devastadora. Sem, quien supervisaba uno de los niveles inferiores, notó cómo el arca comenzaba a moverse suavemente. «Padre», llamó, su voz mezclándose con el estruendo de la tormenta. «El agua está subiendo». Noé descendió rápidamente para reunirse con su hijo. El nivel del agua aumentaba a una velocidad alarmante, convirtiendo las tierras bajas en lagos y los valles en ríos torrenciales. Desde su posición, podían ver cómo las últimas personas que quedaban en las cercanías luchaban desesperadamente contra la creciente inundación. «No podemos», comenzó Sem, pero la pregunta murió en sus labios al ver la expresión de su padre. «Ya no está en nuestras manos, hijo», respondió Noé, su voz cargada de una tristeza profunda. «Ahora debemos concentrarnos en nuestra tarea, preservar la vida que se nos ha confiado». Los siguientes días fueron una prueba de fe y resistencia para todos los ocupantes del arca. La lluvia continuaba cayendo sin cesar, día y noche, con una intensidad que hacía parecer que las cataratas del cielo se habían abierto de par en par. El arca, esa enorme estructura que una vez había parecido tan fuera de lugar en medio del terreno árido, ahora se mecía suavemente sobre las aguas crecientes. Cam y Jafet trabajaban incansablemente para mantener el orden en los diferentes niveles. Cada animal requería atención específica, y el movimiento constante del arca añadía un nuevo nivel de complejidad a sus tareas diarias. Los sistemas de alimentación y limpieza que habían diseñado eran puestos a prueba constantemente. «Es asombroso», comentó Raquel mientras ayudaba a distribuir el forraje entre los animales. «A pesar del caos que hay afuera, aquí dentro cada criatura mantiene una calma casi sobrenatural». Era cierto. Los depredadores permanecían tranquilos junto a sus presas naturales, como si comprendieran la extraordinaria situación en la que se encontraban. Las aves se acurrucaban en sus perchas, los mamíferos se acomodaban en sus establos, y hasta los más pequeños insectos parecían encontrar paz en medio de la tormenta. Sara organizaba turnos entre las mujeres para mantener un registro detallado de cada día que pasaba. «Esto no es solo para nosotros», explicaba mientras anotaba sus observaciones en grandes rollos de pergamino. «Las generaciones futuras necesitarán saber lo que ocurrió aquí».
A medida que pasaban los días, el nivel del agua continuaba subiendo inexorablemente. A través de las ventanas superiores, podían ver cómo las montañas más altas, que una vez habían parecido eternas e inmutables, comenzaban a desaparecer bajo las aguas turbulentas. Una noche, mientras la familia se reunía para su comida vespertina, un golpe particularmente fuerte sacudió el arca. El impacto envió ondas de pánico entre los animales, y por un momento, el caos amenazó con desatarse en los diferentes niveles. «Todos a sus posiciones», gritó Noé, su voz cortando a través del ruido y el miedo. Cada miembro de la familia sabía exactamente qué hacer en una situación así. Mientras Sem y Cam corrían a verificar la integridad estructural del arca, Jafet y las mujeres se apresuraron a calmar a los animales. «Es una montaña sumergida», explicó Noé más tarde, cuando la calma se había restaurado. «Las aguas han subido tanto que ahora navegamos sobre lo que antes eran las cumbres más altas». La realización de lo que eso significaba golpeó a todos con fuerza renovada. El mundo que habían conocido ya no existía. Bajo las aguas turbulentas yacían ciudades enteras, campos que una vez habían dado fruto, lugares que habían llamado hogar. Ana encontró a su suegra Sara llorando silenciosamente una noche, mientras realizaba su ronda de supervisión. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Sara se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pensaba en todos los que se fueron», respondió. «En las madres que no escucharon, en los niños que no tuvieron opción». El tiempo dentro del arca se medía de manera diferente. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por los turnos de alimentación y cuidado de los animales, y por el constante golpeteo de la lluvia sobre la cubierta. La familia estableció rutinas estrictas para mantener el orden y la cordura en medio de circunstancias tan extraordinarias. Los niños, adaptables como solo los pequeños pueden serlo, encontraron maneras de convertir su situación en una aventura. Aprendían sobre cada especie animal, ayudaban en las tareas diarias y escuchaban con atención las historias que Noé compartía durante las reuniones familiares. «¿Cómo sabremos cuándo terminará?», preguntó uno de los pequeños una noche, mientras la familia se reunía para la cena. Noé sonrió con ternura. «El Señor nos lo hará saber», respondió. «Así como nos mostró cuándo comenzar, nos mostrará cuándo será el momento de un nuevo comienzo». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La lluvia continuaba cayendo, aunque su intensidad había disminuido gradualmente. El arca flotaba sobre un océano infinito, mecida por corrientes que la llevaban a lugares que ningún humano había visitado jamás. Una mañana, después de lo que pareció una eternidad, algo cambió. El sonido de la lluvia, que se había convertido en el telón de fondo constante de sus vidas, comenzó a disminuir. Primero fue apenas perceptible, pero pronto todos lo notaron, la lluvia estaba amainando. 40 días y 40 noches, murmuró Noé, recordando las palabras de la profecía. El tiempo se ha cumplido. La familia se reunió en la cubierta superior, observando con asombro cómo las nubes, que durante tanto tiempo habían ocultado el cielo, comenzaban a dispersarse. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, un rayo de sol atravesó la oscuridad, iluminando las aguas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los animales también parecieron sentir el cambio. Un coro de sonidos diferentes llenó el arca, cantos de aves, rugidos suaves, un murmullo de vida que parecía celebrar el fin de la tormenta. «¿Y ahora qué?», preguntó Jafet, mirando las aguas que aún cubrían todo lo visible. «Ahora esperamos», respondió Noé. «Las aguas tardarán en retroceder, pero retrocederán. El Señor no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos». La familia se adaptó a esta nueva fase de su viaje. Aunque la lluvia había cesado, las aguas permanecían altas, y el arca continuaba flotando sin rumbo aparente. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas maravillas. Sara mantenía un registro meticuloso de cada cambio que observaban, la dirección del viento, el comportamiento de los animales, las variaciones en el nivel del agua. «Cuando todo esto termine», decía, «otros necesitarán saber cómo sobrevivimos, cómo mantuvimos la esperanza».
Una mañana, Noé reunió a su familia con una propuesta especial. Ha llegado el momento de enviar a nuestros primeros exploradores, anunció, dirigiéndose hacia el área donde mantenían las aves. Con cuidado, seleccionó un cuervo, una de las aves más resistentes que habían traído consigo. Ve, susurró mientras lo liberaba, y muéstranos si hay tierra seca. La familia observó con esperanza mezclada con ansiedad mientras el cuervo se alejaba volando, sus alas negras recortadas contra el cielo que poco a poco se aclaraba. El ave voló en círculos sobre las aguas, regresando ocasionalmente al arca para descansar, pero sin traer ninguna señal definitiva de tierra. Los días siguientes fueron de espera paciente. Noé sabía que cada momento los acercaba más al cumplimiento de la promesa divina. Las aguas comenzaban a retroceder lentamente, aunque aún no podían ver ninguna señal de tierra firme. La paciencia, recordaba frecuentemente a su familia, es tan importante como la fe. El tiempo del Señor no es nuestro tiempo, pero su promesa es segura. Y así, el arca continuaba flotando sobre las aguas del diluvio, llevando en su interior la semilla de un nuevo comienzo. La familia de Noé, unidos en fe y propósito, esperaba el momento en que podrían comenzar de nuevo, sabiendo que cuando las aguas retrocedieran, encontrarían un mundo transformado, purificado, listo para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Renovación. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. El sol, que había permanecido oculto tras densas nubes durante tanto tiempo, comenzó a asomar tímidamente entre los claros que se formaban en el cielo. Las aguas, aunque todavía cubrían la tierra hasta donde alcanzaba la vista, comenzaban a mostrar signos de retroceso. Noé, de pie en la cubierta superior del arca, observaba el horizonte con ojos esperanzados. A su lado, Sara mantenía una pequeña paloma entre sus manos, acariciando suavemente sus plumas blancas. Esta sería la tercera vez que enviarían a la paloma en busca de señales de tierra firme. Ve, susurró Sara mientras liberaba al ave, y tráenos esperanza. La familia entera se reunió en la cubierta para observar el vuelo de la paloma. Los niños, que apenas recordaban cómo era la vida en tierra firme, señalaban emocionados mientras el ave se alejaba con determinación. Esta vez será diferente, afirmó Sem, notando cómo la paloma volaba con un propósito definido, en lugar de dar vueltas desorientada como en ocasiones anteriores. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Cada miembro de la familia mantenía un ojo en el horizonte mientras continuaba con sus tareas diarias. Los animales, que también parecían sentir que algo importante estaba por suceder, mostraban una inquietud inusual. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un punto blanco apareció en el horizonte. La paloma regresaba, y esta vez traía algo en su pico, una rama de olivo fresca, con hojas verdes y tiernas. La emoción que recorrió el arca fue instantánea y contagiosa. Lágrimas de alegría corrían por las mejillas de Sara mientras sostenía la rama entre sus manos temblorosas. Vida, susurró, hay vida nueva allá afuera. Noé reunió a su familia para un momento de oración y agradecimiento. El Señor ha cumplido su promesa, declaró con voz firme pero emocionada. Las aguas están retrocediendo, y pronto pisaremos tierra firme nuevamente. Los días siguientes fueron de intensa actividad y preparación. Conforme las aguas continuaban bajando, comenzaron a vislumbrar las cimas de las montañas más altas. El arca, guiada por una mano divina, se acercaba gradualmente a lo que sería su lugar de reposo final. Ana, quien había mantenido un diario detallado durante todo el viaje, escribía frenéticamente sus observaciones. El aire tiene un aroma diferente, anotó, más fresco y limpio que cualquier cosa que hayamos conocido antes. Es como si el mundo entero hubiera sido lavado y renovado. Una mañana, el arca experimentó una sacudida diferente a todas las anteriores, había tocado tierra firme. La estructura masiva se había asentado en la ladera de una montaña, marcando el final de su extraordinario viaje. Sin embargo, Noé sabía que debían esperar el momento preciso para abandonar el arca. El Señor nos guió hasta aquí, recordó a su familia ansiosa, y Él nos dirá cuándo es el momento de salir.
Las semanas pasaron mientras las aguas continuaban retrocediendo. Desde su posición elevada, podían observar cómo el paisaje se transformaba día a día. Donde antes solo había agua, ahora emergían valles y llanuras, brillantes con una capa de lodo fértil que prometía nueva vida. Finalmente, llegó el momento que habían estado esperando. Una mañana clara y brillante, Noé reunió a toda su familia. Ha llegado la hora, anunció con solemnidad. El Señor nos ha dado la señal. Es tiempo de comenzar de nuevo. La apertura de las compuertas del arca fue un momento cargado de emoción. El aire que entró era fresco y limpio, llevando consigo el aroma de tierra húmeda y vegetación nueva. Los animales, sintiendo la llegada del momento tan esperado, comenzaron a inquietarse con anticipación. La salida del arca fue un proceso ordenado, tal como había sido la entrada. Pareja por pareja, especie por especie, los animales comenzaron a emerger. Las aves fueron las primeras en salir, llenando el aire con sus cantos de alegría. Seguidas por los mamíferos pequeños, luego los más grandes, cada criatura pisando con cautela el suelo nuevo y húmedo. Sara observaba maravillada cómo cada especie parecía saber exactamente hacia dónde dirigirse. Es como si el Señor hubiera plantado en ellos un mapa invisible, comentó mientras veía a una pareja de ciervos desaparecer en la distancia. Los depredadores y sus presas naturales mantuvieron la tregua sobrenatural que había reinado dentro del arca durante un tiempo más, permitiendo que cada especie encontrara su nuevo territorio sin conflicto. Cuando llegó el momento de que la familia descendiera del arca, lo hicieron con una mezcla de emoción y reverencia. Noé fue el primero en poner pie en tierra firme, y al hacerlo, cayó de rodillas en oración silenciosa. Sara se unió a él, seguida por sus hijos y nueras, cada uno llevando a sus pequeños de la mano. El mundo que encontraron era tanto familiar como extraño. El diluvio había transformado completamente el paisaje que habían conocido. Donde antes había habido desiertos, ahora había tierra fértil. Los valles habían sido rediseñados por las aguas, y nuevos ríos cortaban a través del terreno. Es un nuevo comienzo, dijo Noé, levantándose finalmente. Una segunda oportunidad para la humanidad. Lo primero que hicieron fue construir un altar. Usando piedras que encontraron en la ladera de la montaña, trabajaron juntos para crear un lugar de adoración y agradecimiento. Era un momento solemne, pero también lleno de esperanza. Mientras ofrecían su sacrificio de gratitud, algo extraordinario sucedió. Un arco iris, más brillante y magnífico que cualquiera que hubieran visto antes, apareció en el cielo. Sus colores brillantes se extendían de horizonte a horizonte, como un puente entre el cielo y la tierra. Es la señal del pacto, explicó Noé a su familia reunida. La promesa del Señor de que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Es un recordatorio eterno de su misericordia y su fidelidad. Los días siguientes fueron de exploración y descubrimiento. Cam y Jafet se aventuraron más lejos cada día, trazando mapas del nuevo territorio y buscando los mejores lugares para establecerse. Sem comenzó a preparar la tierra para el cultivo, utilizando las semillas que habían preservado cuidadosamente en el arca. Las mujeres establecieron un campamento temporal mientras comenzaban la construcción de viviendas más permanentes. Sara organizó la distribución de las provisiones restantes y comenzó a identificar plantas comestibles en el nuevo entorno. Es asombroso, comentó Ana una tarde mientras recolectaba hierbas. La tierra parece más fértil que nunca. Es como si el diluvio hubiera lavado toda la corrupción y dejado solo lo mejor. Los niños, liberados finalmente de los confines del arca, exploraban su nuevo mundo con asombro y alegría. Cada día traía nuevos descubrimientos, flores que nunca habían visto, insectos brillantes, el canto de pájaros que regresaban a poblar los cielos. Noé pasaba largas horas enseñando a su familia, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de recordar y aprender de lo que habían vivido. El diluvio no fue solo un castigo, les explicaba. Fue una lección sobre la importancia de vivir en armonía con la creación y entre nosotros mismos.
Una tarde, mientras la familia se reunía alrededor del fuego para la cena, Noé compartió su visión para el futuro. Hemos recibido una responsabilidad sagrada, dijo con seriedad. No solo debemos poblar esta tierra renovada, sino hacerlo con sabiduría y respeto por la creación. Sara añadió, y debemos asegurarnos de que las generaciones futuras conozcan nuestra historia. No para que teman otro diluvio, sino para que entiendan la importancia de vivir en rectitud y cuidar lo que el Señor nos ha confiado. Los meses pasaron, y poco a poco la vida comenzó a establecerse en un nuevo ritmo. Los cultivos comenzaron a dar fruto, los rebaños a crecer, y los primeros niños nacidos después del diluvio llegaron para alegrar a la familia. Una tarde, mientras observaba a sus nietos jugar en la tierra nueva, Noé reflexionó sobre todo lo que habían vivido. El arca, que había sido su hogar durante tanto tiempo, ahora descansaba en la montaña como un testimonio silencioso del poder y la misericordia divina. El arca no fue solo un refugio, compartió con Sara mientras observaban la puesta del sol. Fue una semilla de esperanza, un puente entre el mundo que fue y el que sería. Y ahora, mi amor, es nuestro deber asegurarnos de que esa esperanza florezca en esta tierra renovada. A medida que el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores del arco iris que simbolizaba la promesa divina, la familia de Noé se reunió para su ritual vespertino de oración y agradecimiento. El mundo que conocían había sido transformado por las aguas del diluvio, pero su fe y su propósito permanecían inquebrantables. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, renovación y la promesa de un futuro en el que la humanidad pudiera vivir en armonía con la creación y entre sí mismos. Fin. Suscríbete para que la historia continúe y para acceder a nuevas historias todos los días.